le estaba dando a Saúl este honor, le estaba dando a Saúl esta bendición de Saúl poder profetizar en medio de la compañía de los profetas. Y Dios se lo hace claro. Cuando Dios le habla a Saúl, le está plantando Dios los planes de él, lo que Dios iba a hacer a través de él. No obstante, cuando Dios le habla sobre los planes, sobre la idea de Dios, lo que había en el corazón de Dios para la vida de él, cuando Dios revela sus planes a la vida de Saúl, en el momento en que Dios lo hace, estamos viendo lo que era totalmente desconocido ante Saúl, pero que Dios lo quería llevar a conocerlo a él, a esta verdad. Y Dios quería llevarlo a él a entender lo que era que Dios iba a hacer a través de él. Cuando vemos la manera en la cual Dios le habla a Saúl, cuando vemos la forma en la cual Dios trató con él, que lo primero que hizo Dios fue llevarlo a la casa de Samuel, porque estar en la casa de Samuel y estar al frente de Samuel, sobre Samuel estaba la unción de Dios. Es indicativo de que Dios quería entonces llevar a Saúl a donde estaba la unción, porque donde estaba la unción estaba la presencia, y donde está la presencia es donde Dios puede hablar. Donde está la presencia es donde Dios se puede revelar. Donde está la presencia es donde Dios puede mostrar sus planes, lo que Él va a hacer, lo que Él va a realizar. Fuera de la presencia de Dios no hay voz de Dios. Fuera de la presencia de Dios no hay guianza de Dios. Fuera de la presencia de Dios no hay una revelación directa, contundente de parte de Dios para la vida de una persona. Por eso Dios le habla a él, pero primero lo trae a la presencia, por donde podría Dios hablarle y revelarse a él. Fue lo mismo que hizo Dios con Moisés. Dios atrajo a Moisés al lugar de la presencia. La zarza ardía, no se consumía. Llama la atención de Moisés. Moisés llega a la zarza. Allí está la presencia de Dios. Estando allí la presencia de Dios, Dios le habla a Moisés. Pero Dios no le habló a Moisés cuando él estaba haciendo otras cosas. Le habló cuando Moisés estuvo en la presencia de él. Porque solamente la voz de Dios se manifiesta en la presencia. Solamente la voz de Dios se manifiesta donde está la presencia de él. Donde no hay presencia de Dios, no hay voz de Dios. Donde no hay presencia de Dios, no hay guianza de Dios. Donde no está la presencia de Dios, no hay una instrucción directa sobre los pasos que hemos de dar o que debemos de tomar. Solamente está todas estas habilidades y capacidades en la presencia de Dios. Por esto era tan importante que Saúl llegara directamente a la casa de Samuel, porque sobre Samuel estaba la presencia, y en la presencia Dios le iba a hablar a Saúl. Y allí Dios le habla, le hace notorio: cuando venga sobre ti con poder el Espíritu de Dios, serás mudado en otro hombre. Y allí Dios le habla. Dios le quería hacer notorio a él: yo te voy a hacer a ti rey sobre Israel. Yo te voy a llevar a ti a la silla del rey. Y Dios le comienza a revelar sus planes, porque Dios revela sus planes. No obstante, Dios le hace énfasis en una realidad. En la realidad que Dios le hace énfasis era que Dios iba primero a cambiar su corazón. Y cuando Dios le habla en este término de que Dios iba a cambiar el corazón de él, lo que Dios le hace notorio era que Dios lo iba a llevar a la silla del rey, que Dios tenía propósitos con él, que Dios quería hacer cosas grandes a través de él. Pero sobre todo Dios quería que él supiera que antes de Dios ubicarlo sobre la posición de la silla del rey, antes de Dios hacerlo a él un rey, antes de Dios ubicarlo donde él no había caminado, antes de Dios poder posicionarlo donde Dios lo quería posicionar, era necesario que Dios primero lo cambiara, que Dios cambiara su corazón, porque Saúl había llegado con un pensamiento muy aislado de lo que era la verdad. Saúl había llegado con el pensamiento de encontrar las astas de su padre. La indicación es que él tenía un pensamiento de hombres, un pensamiento humano, un pensamiento de la tierra, carnal. Dios quería removerle a él este pensamiento, porque su pensamiento era uno mediocre. Dios sabía que él no podía sentarse en la silla del rey con un pensamiento de mediocridad, que él no se podría sentar en la silla del rey con un pensamiento de hombres humanos,
sino que Dios tendría que primero cambiar el pensar de Saúl. Tenía Dios que primero cambiar la manera de ser de Saúl en su totalidad, para que una vez haya Dios cambiado la forma de Saúl pensar, y sobre todo cambiado Dios el corazón de él, entonces Dios lo podía ubicar en la posición de rey sobre Israel, porque para él poder ocupar la silla era necesario que primero llegara el cambio. Entonces Dios lo que le decía a Saúl era: te voy a llevar a ser rey de Israel, pero primero yo voy a cambiar tu corazón. Te voy a llevar a una posición que tú nunca has estado, pero primero yo voy a cambiar tu manera de ser. Te voy a llevar a que tú desempeñes una función cual es de alto privilegio, y es una posición la más destacada en todo Israel. Te voy a posicionar en gobierno, pero antes de yo posicionarte a ti en la posición de gobierno, es necesario que yo trate con tu mente, es necesario que yo trate con tu corazón, es necesario que yo trate con quien tú eres, porque una vez haya yo cambiado tu manera de ser, haya yo cambiado lo que hay en tu corazón y esté al nivel de mi agrado, entonces yo podré ubicarte en esa silla y podré ponerte donde yo te quiero poner. Dios le decía: hay un ministerio, hay una bendición, pero previo tiene que llegar el cambio. Dale la mano a tu hermano y dile: tiene que llegar el cambio.